esto. Ajá. Bien, vamos a continuar ya con el tema de multiplicaciones y divisiones, que fue lo que nos faltó de las funciones comunes. Sí. Bien, recuerda que una función, cuando yo la voy a escribir, siempre la voy a empezar ya sea con igual o puedo utilizar algún otro símbolo como el más. Yo utilizo más el más porque lo tengo más cercano a en mi teclado, pero eso depende de cada persona. Te explicaba la semana pasada, la última clase, no recuerdo si fue la semana pasada. Si por Sí, ejemplo la semana pasada. si tú buscas multiplicación dentro de las fórmulas de Excel, él no te la va a conseguir. No existe ninguna de multiplicación. Si buscas una de división, tampoco lo va a conseguir, porque no existe dentro de Excel la particularidad para hacer ese tipo de funciones desde una fórmula. Pero sí lo puedes tú hacer colocando tú mismo la fórmula. Por ejemplo, yo le puedo decir multiplicar este valor de 108,00 colocándole el asterisco. Él entiende que ese es mi símbolo de multiplicar contra otro valor, sencillamente lo doy enter y él va a hacer ya la función de multiplicación. ¿Me expliqué? Ah, el signo de multiplicación es el asterisco. Es el asterisco, correcto. Ah, ok. En el caso de la división, el símbolo va a ser un slash. El slash Ah, sí. que tenemos en nuestra barra de, de números. Sí. Y de esa forma hago la división. Es muy sencillo, es decir, tenemos la fórmula dentro de nuestro sistema es decir, tenemos que escribirla, no la tenemos dentro de nuestro sistema de fórmula, pero no es difícil, es decir, es algo que podemos aplicar sencillamente colocando, igual como hacemos con la resta, sencillamente colocando Sí. símbolo de resta. En este caso lo que vamos a colocar es el símbolo de multiplicación y el símbolo de división. ¿Preguntas? Sí, usted colocó solamente el signo más para hacer la multiplicación. Sí, Solamente. pero es lo mismo que yo coloque el igual. Es decir, Excel te va a entender que es una fórmula, así tú coloques un igual o coloques un más. En este caso yo lo coloqué aquí con más. De todas maneras, cuando... Claro, Dime. que, por ejemplo, yo pongo el más, pongo solamente el más, el número que quiero multiplicarlo por otro Ajá. y dar el resultado. Sí, Porque usted pone el más y sale el igual al ladito. claro. Ya te voy a Ah, ok. explicar qué es. Ya te voy a explicar qué es eso. Te explico. Para Excel, el, digamos, el carácter que le indica a él que es una fórmula es el igual. Siempre va a ser el igual. Eso no significa que yo no puedo usar otro carácter. Fíjate que estamos usando el más y el igualito lo está reconociendo como una fórmula. Él ya sabe que es una Sí. fórmula. El tema es que el intuitivo de Excel necesita establecer dentro de su proceso lógico que eso es una fórmula y para eso lo que hace es que sustituye y pone ahí un igual. Pero eso lo hace él Ah, ok. como, como ejecución propia. Pero fíjate que por lo menos yo escribo directamente la fórmula. Fíjate que yo no coloco el igual. No. Le doy enter. Cuando me vuelvo a parar, es que parece lo igual porque ya lo entendí. O sea, es Ah, como para una necesidad de que esté el igual allí. Pero claro. para escribir la fórmula no es tan necesario. Claro, no pasa nada que tú utilices igual tu, tu igual. Pues. Ya, vamos a ver. Gracias. Que me vinieron a traer agua. Ajá. Como te decía, no pasa nada que tú coloques o empieces tu fórmula con el igual. De hecho, fíjate esto. Voy a colocar el signo de multiplicación.
él no lo son, no asume que el signo de multiplicación es de una fórmula. Fíjate lo que pasa con el de resta. Ahora sí lo son, sí lo toma como que es una multiplicación. El tema de la resta es que tú estás asumiendo que como le estás colocando este negativo delante de este valor es negativo. Por eso tienes que tener cuidado. ¿De acuerdo? Sí, simplificando es, puedo poner el signo igual o el más. Solamente esos dos, para que Correcto. sea más fácil. Bien. Vamos a empezar a ver lo que son las fórmulas lógicas. Las fórmulas lógicas son aquellas que están comprendidas dentro de un sistema lógico de Excel. Hay varias fórmulas lógicas. Está contar, promedio, sí, máximos, mínimos, falso y verdadero. Esas son toda la secuencia de fórmulas lógicas que tiene Excel. Vamos a empezar con contar. ¿Qué hace contar? Ejemplo, imagínate que yo necesite saber cuántos valores tengo yo presentes aquí, es decir, cuántas celdas tengo con información. Para eso hay una fórmula. Sin embargo, antes de mostrarte la fórmula, te voy a mostrar un truco. Fíjate que he seleccionado toda mi tabla. Aquí en la parte inferior, si lo logras ver, me dice promedio, 70,81. Ya ese es el promedio de todo esto que está acá seleccionado. Luego dice recuento, 299, que son la cantidad de celdas que tienen información que están presentes dentro de mi selección. Y después me dice suma, 21.172,88. Es la suma de todos los valores que están dentro de mi selección. Te muestro esto para que sepas que hay una forma fácil de saber la información que necesitas digamos, sin necesidad de hacer una fórmula. ¿Ok? Ok, Te lo muestro para que lo conozcas. Sin embargo, igual vamos a hacer la fórmula. Te vas a dar cuenta que con el contar nos va a decir exactamente este mismo número, 299. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ok. empezar. Vamos a insertar la fórmula. Yo normalmente le digo a mis estudiantes, cuando estamos empezando en Excel, es que hagamos todas las fórmulas que vayamos a hacer desde el insertor de fórmula, para que el insertor de fórmula nos ayude a la construcción de la fórmula. Eso no significa que no puedas aprender a hacerla de otra forma. De hecho, vamos a hacerla de todas las formas posibles para que las aprendas, para que veas y las identifiques. Pero de momento, es decir, como vamos empezando, yo te recomiendo siempre mantenerte con el insertor de fórmula. En mis cinta de opciones de fórmula, yo tengo aquí algo que se llama insertar fórmula. Este es mi insertor de fórmula. Sí. Yo lo selecciono, inmediatamente él me va a decir, bueno, Fernando, dime cuál es la fórmula o la función que tú quieres buscar o que quieras hacer. En este caso vamos a decirle contar. Le digo ir y fíjate que me muestra aquí todas las fórmulas presentes que tienen la palabra contar. Me dice contar sí, me dice contar, contar sí conjunto, contar blancos y contará. Vamos a usar contar. Más adelante te voy a explicar qué es este contar sí conjunto y contar blanco y todo eso. Ok. Le doy a aceptar y él me abre este asistente de insertor de forma. Esto es un asistente, algo que te va a ayudar a ti a poder insertar a la forma. Te dice valor 1 y aquí abajo te dice exactamente qué es lo que debes colocar en este valor 1. Te dice, son del 1 al 255 argumentos que pueden contener o hacer referencia de distintos tipos de datos, pero solo se cuentan los números. ¿Qué significa? Que yo aquí puedo colocar todo mi rango de datos, todo lo que necesito contar, pero que tengo una limitante, que son hasta 255 celdas. Es lo que me está Sí. diciendo. ¿Ok? Celdas no. Datos. Quiero decir datos. Porque fíjate lo que va a pasar. Yo aquí le puedo decir C1,
me coloco en el segundo valor, inmediatamente él va a abrirme un valor 3. Me coloco en el valor 3, me va a abrir un valor 4 y así sucesivamente. Ajá. Y esto se va a permitir hasta que llegue al carácter 255 o al valor 255. Sin embargo, yo no necesito hacer eso. Yo sencillamente compararme acá, darle aquí a este símbolo azul y seleccionar mi tabla. Fíjate que ya está seleccionada, que tengo alrededor una línea Sí. punteada. Ya él la seleccionó. Otra cosa maravillosa del asistente de fórmula es que él aquí te dice el resultado sin necesidad de que yo le dé a aceptar. Esto es como para que tú vayas viendo que lo que estás haciendo efectivamente está bien. Entonces aquí te dice ya 299. Yo le voy a aceptar y él me coloca en la celda que coloqué el insertor de fórmula 299, que fue lo que vimos que nos da cuando seleccionamos todo Abajito. 299. Exacto, abajo. ¿Preguntas con el insertor? No, no, porque es simplemente hacer clic en insertar en función y poner la fórmula que queremos hacer. Correcto, es muy sencillo, es muy fácil. Y en esa facilidad te ayuda a dinamizar un poco la introducción de fórmula. Ahora, eso no significa que no vamos a aprender la otra forma. Vamos a hacer la otra fórmula también. Le voy a decir igual. Ojo, da lo mismo que coloque el igual o que coloque el más. ¿Ok? Estoy Ajá, colocando el igual por tema didáctico, ok. para no pasarte vicios míos. Voy a decir contar. Fíjate que inmediatamente yo escribo contar y aquí abajo me empiezan a aparecer nuevamente todas las fórmulas que yo puedo utilizar. Sí. Ahora sí te voy a explicar que cada fórmula. Contar blanco. Contar blanco es cuando yo tengo una matriz o una tabla que tiene tanto celdas con información como celdas en blanco. Entonces, cuando yo le digo contar blanco, es que voy a utilizar, lo voy a poner es para que solamente cuente aquellas celdas que están en blanco. Me va a decir igual, bueno, tiene, como hizo aquí, 299 celdas con información. Me va a decir ahí 5 celdas en blanco. ¿De acuerdo? Sí. Contar sí. La función sí, que la vamos a ver ahora más adelante, es una función de condición. Es decir, es una función condicional. Si se cumple una condición, va a generar cualquier paso. En este caso, él va a contar si se cumple una condición. Por ejemplo, tú le puedes decir, contar si los valores son mayores a 20. Entonces él te va a contar de toda la tabla que tú tienes solamente aquellos valores que son mayores a 20. Si se cumple esa condición, ellos te los cuentan. Ajá, sí. Contar si conjunto es exactamente lo mismo, pero ahora en vez de tener una sola condición, vas a tener más de una. Ejemplo, contar si los valores son mayores a 20, pero menores a 200. Entonces él te va a contar todos aquellos valores que están entre 20 y 200 solamente. ¿Me explico? Sí. Eso es contar así conjunto, que yo agrego más condiciones. Y contará es una fórmula que utilizamos cuando queremos contar, por ejemplo, yo tengo un rango de datos que tengo celdas vacías y celdas con información. Y yo necesito saber cuántas celdas con información tengo. Entonces, en este caso, como te dice ahí, si ves que yo me paro en cualquiera, aquí siempre dice una leyenda. Ajá. En este caso, él va a contar todas aquellas celdas que no estén vacías, es decir, que tengan información. Si tengo celdas en blanco, él sencillamente no las va a contar. ¿De Ajá. acuerdo? Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer el contar, que es este. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar doble clic. Inmediatamente él me va a abrir un paréntesis, como puedes ver, y me dice aquí abajito, que es como un asistente, me dice, ok, inclúyeme el valor 1. Yo puedo
aquí agarrar toda mi tabla como hicimos antes o escribirla directamente C4, dos puntos, para que sepa que es un rango de datos Q20. Q20. No, Q23 la cosa, me equivoqué. Sé que los está agarrando todo porque puedes ver aquí la línea azul que me genera alrededor de todo. Y termino mi fórmula con un paréntesis, cerrando mi paréntesis. Le doy enter. Y él me hace en este caso el cálculo. Repíteme que no te escuché. Lo que decía que al darle enter le da resultado del cálculo que estaba haciendo. Correcto. ¿Preguntas hasta acá? No, hasta ahora no. Ok. Bueno, vamos entonces con promedio ahora. Ok. Ok. Promedio, como te puedes imaginar, es sencillamente sacar el promedio de todo lo que tenemos aquí presente. Ya sabemos que el promedio es 70,81. Pero Sí. vamos a aprender a hacer la función desde acá. Vamos a hacerlo primero con insertor de fórmula. Digo promedio, buscar. Fíjate que me muestra también una cantidad de fórmulas que tienen relación con el promedio. Promedio sí, que va a ser el promedio si se cumple una condición. Promedio sí conjunto si se cumplen dos o más condiciones. Promedio, que es el que estamos buscando. Fíjate que aquí tengo una fórmula de sumar sí conjunto, que es sumar los valores si se cumple más de una condición. Promedio A, que es la media aritmética como tal. A ver, ¿cómo lo explico? Ajá. La media aritmética, ¿qué es? Sumar todos los valores y dividirlos entre el número de valores más uno. Esa es mi media aritmética. El promedio es sumar todos los valores y dividirlo entre el número de valores como tal. Ajá. Y tengo aquí uno que se llama BD promedio, que es solamente los valores de una columna como tal. Es decir, quisiera yo el promedio, pero solamente de esta columna, por ejemplo, de la Ajá. columna C. Sí. Entonces, bueno, en este caso vamos a usar promedio. Le doy a aceptar. Igual como hicimos antes, selecciono mi rango de datos. Y aquí me muestra el promedio que tenemos. Fernando, ¿qué pasa si tengo más de una tabla? No importa, yo aquí sencillamente donde dice número 2, me paro y selecciono la otra tabla. En este caso tengamos que sacarle promedio también en conjunto. Ojo. Si yo selecciono otra tabla, por ejemplo, selecciono esta, él va a sacar el promedio de esta tabla más esta tabla. Fíjate que aquí el valor me cambió. ¿De acuerdo? Suma las dos tablas. Correcto. Entonces, bueno, en este caso voy a quitar esto porque no es lo que estábamos buscando. Le doy a aceptar y me muestra aquí mi promedio. De la misma forma como lo hemos hecho antes, sencillamente colocamos promedio. Seleccionamos nuestro promedio. Le decimos que esto va desde C4, creo que es la cosa, Sí, C4. hasta Q23. Cerramos nuestro paréntesis y le damos a aceptar. ¿Preguntas hasta acá? No, o sea, sí, pero es algo quizás que no lo ocupe, pero cuando, cuando usted dice, por ejemplo, contar sí, Ajá. eh,
uno pone la fórmula y el número, por ejemplo, quiero que me cuente todos los números 40. Ujú. El número eso lo pongo yo, lo escribo ahí. Ya te lo voy a mostrar. Vamos a construirla rapidito. Contar. Aquí está, contar sí. Primero que debo colocarle es mi rango de datos. En este Ah, caso, nuestra tabla. Toda completa. Lo segundo que debo colocarle es el criterio, es decir, cuál es el condicional que se tiene que cumplir para que él cuente. En este caso vamos a decirle los valores mayores a 20. Le colocamos el signo de mayor, le colocamos 20. Ya él aquí me está haciendo un promedio. ¿Qué está haciendo él? Él está buscando todos los valores que sean mayores a 20, los está sumando, perdón, los está contando y son los valores que me está colocando acá. sí, sí. Y le doy a Ah, ok. aceptar y aquí me los muestra. Entonces siempre contar sí, promedio sí, y así todas esas El mismo fórmulas que resultado, tienen digamos. los sí. ¿Cómo? Contar sí, promedio sí, es lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo, es hacer la función que le estás pidiendo, ya sea contar, promedio, suma, etcétera, si se cumple una condición. Ese es el sí. De hecho, vamos a trabajar ahorita con el sí, para que lo conozcamos primero solo. Ya aquí lo hicimos en conjunto, pero lo bueno siempre es conocer al sí solo para ver cómo se construye solamente a él y después cómo se combina con otros. La fórmula sí sola es sencillamente una fórmula de verdadero y falso, de si se cumple o no se cumple una condición. Yo le puedo decir, dime si la celda, por ejemplo, D9 es menor que 9. Y él, si se cumple esa condición, me va a decir verdadero, o dependiendo de lo que yo le diga, pues yo le puedo decir, si se cumple esa condición, me vas a escribir Fernando. Si no se cumple la condición, me vas a escribir Lucas. Eso es una función sí. De hecho, vamos a construirla para que la veas. Decimos sí, la buscamos. Fíjate todas las funciones sí que yo puedo combinar. Sumar sí, promedio sí, contar sí conjunto, contar sí, promedio sí, sumar sí. Esas son todas las que están. Ya las demás son de otro tipo. Entonces le digo sí. Entonces me dice él, prueba lógica. ¿Qué es una prueba lógica? ¿Cuál es la condición? Yo le voy a decir que D9 sea menor que, no sé, 20, por decir algo. Ya aquí, fíjate que ya aquí él me está diciendo que es falso. Es falso. ¿De acuerdo? O sea, ya él me está diciendo, me está ayudando para yo saber que ya es falsa la información. Ahora, aquí abajo, él me dice, ok, Fernando, si es verdadero, ¿qué te debo colocar? Yo le puedo decir, escríbeme verdadero o escríbeme Fernando. Y si es falso, me vas a escribir Lucas. Y en este caso, fíjate que el resultado de la fórmula va a ser Lucas. ¿Por qué? Bueno, porque es falso el parámetro que yo le di. Falso. Ajá. Le doy a aceptar y él me escribió Lucas. También lo puedo escribir. Okay. Mi fórmula, digo sí. La selecciono. Lo primero que me dice, bueno, dame mi prueba lógica. Ahora lo voy a hacer de otra forma. Le voy a decir que este valor está acá sea menor que este. Que sabemos que sí va a ser, pero lo hago así para que nos dé dos cosas distintas. Ahora bien, estoy en prueba lógica. Ahora voy a cambiar a qué pasa si, fíjate que aquí estoy en prueba lógica, que es lo que estoy escribiendo. Sí. Ahora necesito pasar a valor si es verdadero. ¿Qué es lo que debe escribir si es verdadero?
En este caso, para hacer esos cambios de parámetros, yo debo usar punto y coma. Fíjate que coloqué el punto y coma, inmediatamente este fue el que se me Se cambió. resaltó ahora. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuándo voy a usar dos puntos? Cuando estoy hablando de un rango de datos. Es decir, por lo menos de C4 a Q23. Entre C4 y Q23 voy a colocar dos puntos. Ese es mi rango de datos. Ajá. El punto y coma es para cambiar, cuando estoy construyendo la fórmula, para cambiar de sentido en la fórmula. Primero empecé con la prueba lógica, ahora cambio el sentido de qué pasa si es verdadero. Y cuando termine qué pasa si es verdadero, vuelvo a colocar punto y coma para pasar a qué paso si es falso. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Entonces ahora, valor si es verdadero. Como le vamos a colocar que nos dé un escrito en caso de que sí se cumple, los escritos siempre se colocan entre comillas. Coloco entre comillas, si es verdadero me va a escribir Fernando. Y cierro mis comillas. Y coloco punto y coma para ahora empezar a hacer lo que es el valor si es falso. Vuelvo a abrir mis comillas y lo voy a escribir ahora Lucas. Cierro mis comillas. Como ya no tengo más nada que incluir a la función, porque ya le di la prueba lógica, le dije qué me debe colocar si es verdadero y qué me debe colocar si es falso, ya yo no tengo que colocar más punto y coma. Y aquí sencillamente cierro mi paréntesis. ¿De acuerdo? Ajá. Cierro mi paréntesis y le doy enter. En este caso, como si se cumple la función, escribió Fernando. Digo, correcto. Esa es la función sí. Así de sencilla. No es más nada. De otro mundo. Nada más complicado. ¿Qué pasa cuando yo la combino con contar sí, promedio sí, sumar sí? Ya él no me va a preguntar más qué haces si, si es verdadero o falso, porque ya la parte de verdadero o falso, cuando yo la combino con otro tipo de fórmula, ya no es usable. Ejemplo, Claro. él, por ejemplo, la que usamos aquí, contar sí. Él no me va a decir contar si es verdadero. No. Sencillamente va a contar si se cumple la función. Más nada. O sumar sí. Va a sumar si se cumple la función o la condición. Claro. Promedio sí. Va a hacer el promedio si se cumple el promedio de lo que está. Si se cumple el promedio de la función. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Ahora no. Ok. Bueno, vamos a hacer las funciones máximos y mínimos, que son muy sencillas también. Máximo, sencillamente va a buscar el valor máximo presente en un rango de datos. Por ejemplo, vamos a venirnos acá. Creo que mi valor rango, mayor valor, quise decir, aquí en esta tabla que yo te coloco acá, es 176. No veo otro valor más grande. Entonces, lo que va a hacer, cuando yo le diga, búscame el máximo, le va a colocar aquí, el máximo va a ser 176. Me lo va a escribir aquí. Y el mínimo Ajá. es exactamente lo mismo. Va a buscar el valor mínimo en mi tabla, que ahí sí es verdad que no sé cuál es. Debe ser uno bajito. Vamos a ponerle. 22, 21, 17, 16. Sí, debe estar por ahí, 16, 15, por ahí debe estar. Y me lo va a colocar igualito. Vamos a construir la función. Le voy a decir max, perdón, que significa máximo. Sí. En este caso, max solamente hay uno solo, es decir, no lo tengo presente en otra función. Le doy a aceptar. Me dice, ok, dame mi rango de datos. Le doy todo mi rango de datos. Me hace aquí, me agrega también otras, digamos, Otra tabla. otra tabla para agregar más información, pero eso en el caso de que lo necesitemos. En este caso no lo necesitamos. Le doy a aceptar y ya aquí me muestra 176. También lo puedo escribir de la misma forma que hemos hecho. Máximo. Fíjate que aquí ahora sí me sale un maxa. Me dice que devuelve el máximo valor de un conjunto de valores, incluye los valores lógicos y de texto.
Es decir, esta fórmula solamente la voy a utilizar cuando quiero combinar valores lógicos y de texto. Y esta cuando son valores numéricos. ¿De acuerdo? Sí. Selecciono máximo. Selecciono mi rango de datos, que en este caso vamos a escribirlo, porque estamos escribiendo dos fórmulas. 2.q23. Y cierro mi paréntesis. Y lo mismo pasa con el mínimo. Es exactamente lo mismo. Voy a escribir es mínimo. Perdón. Lo selecciono. Selecciono mi rango de datos. Le doy a aceptar. Y fíjate, bueno, era 5,85 y nunca lo vimos. Ese es 5,85. Ajá. Pero bueno, por ahí debe estar. Y pasa lo mismo si lo escribo. Selecciono igual mi rango de datos. Fíjate que cuando yo escribo, da lo mismo que escriba los valores o que los seleccione con mi mouse. Con mouse. Claro. ¿Preguntas hasta acá? Justamente eso, si se puede seleccionar con el mouse o escribiéndola, por ejemplo, C4Q23. Cualquiera de las dos, Ah, ok. la que tú quieras. En este caso lo hice seleccionando con el mouse, pero antes te lo había mostrado ahora escribiendo Sí, escribiéndola directamente en el teclado. en el teclado. Pero es exactamente lo mismo, puedes hacer cualquiera de las dos. Bueno. Ajá, vamos a hacer ahora verdaderos y falsos. Ok, yo me traje aquí unos valores para mostrar. Verdadero y falso. Si se cumple una función, me va a decir verdadero. Si no se cumple, me va a decir falso. Eso es todo lo que es la fórmula verdadero y falso. ¿Ok? Ajá. Sí, Solo que sí. hay una fórmula para verdadero y hay una fórmula para falso. Eso es lo único que cambia. En este caso, voy a decirle insertor de fórmula y voy a decir verdadero. Aquí me sale mi verdadero. Fíjate que en este caso particular, con el verdadero, él no me va a dejar incluir un insertor de fórmulas como tal, sino que me dice, ok, te abre esto y te dice, ok, escríbeme por favor cuáles son los argumentos. En este caso le vamos a aceptar. Epa, me equivoqué. Ok. Ajá. Porque como es una fórmula sencilla, no tiene mayor información en este sentido. Lo que tengo que escribir aquí en mi insertor mi barra de función, decirle qué es lo que deseo. En este caso, para no complicarnos mucho la vida, le voy a decir si este valor es igual que este valor. Y en este caso ya me está diciendo aquí falso, no se cumple. Sí. Si yo coloco aquí 176, porque esto está en otro. No lo estaba tomando. También puedo agarrar y decirle verdadero, seleccionar mi. Ahora, me faltó decirte, cuando voy a escribir las funciones verdadero y falso, sí tengo que hacer esto. Pero eso solamente aplica para la fórmula verdadero y falso, que es El, colocar verdadero entre paréntesis, abrir y cerrar paréntesis, y después colocar la función. Es decir, solamente en este caso. ajá.
En este caso le voy a decir, en este caso le vamos a decir que este sea mayor que este, que sabemos que es verdadero. Acá. Me está dando problemas aquí la computadora con el teclado. En este caso nos dice que es verdadero porque efectivamente este valor es mayor que este. Es mayor, sí. Yo pudiese, esto es algo que no te he mostrado, si por ejemplo yo quisiese hacer esta misma comparación en todas y cada una de estas celdas, yo sencillamente lo que hago es esto. ¿Ok? Ajá. Lo vuelvo a mostrar. Aquí en el vértice de la esquina derecha tenemos un cuadrito negro, no sé si lo ves. ¿Sí se ve? Yo selecciono ahí con mi mouse y desplazo hacia abajo. Y en este caso, él verifica entonces todas las condicionales que se cumplan. Que en este caso, que los valores que están en esta celda sean mayores que los que están en esta. Son mayores. Es exactamente lo mismo si lo hago con el falso. Es decir, vamos a hacerlo ahora con el falso. Digo falso. Ok. Por ejemplo, ¿qué le podemos preguntar? Que este valor sea menor que este valor. Falso. Y de la misma forma, lo podemos poner a preguntarle que haga la misma verificación en todos los casos. Fernando, ¿qué pasa si con la fórmula de falso coloco un parámetro que es verdadero? Ejemplo, que es lo contrario. No va a decir verdadero. Eso es todo lo que va a pasar. Si uso la fórmula del falso o del verdadero, igual, si se cumple o no se cumple la función, él me va a responder lo mismo. Es decir, si se cumple es verdadero, si no se cumple es falso. Punto. ¿Me expliqué? Ok. Sí. ¿Preguntas hasta acá? Para cuando buscamos la función, ponemos, por ejemplo, si un número es menor que otro. Ajá. Por ejemplo, yo puedo ponerle, si es, o sea, pongo falso el número si es mayor que otro y simplemente le aprieto enter y da el resultado. Correcto, Ah, ok. correcto. ¿Alguna otra duda? No, eso nomás. Bueno, Lucas, si quieres dejamos ya por hoy hasta aquí. Por lo menos vimos una hora, ya adelantamos el tema de la Sí, fórmula. se adelantamos, sí. Y nos podemos reunir mañana igual como a las 8:30. Ocho Las y media, 20. sí, ojalá mañana sea más temprano, Sí, pero voy a mañana, tratar de voy a- conectarme, ¿sí? que mañana sí va a estar ya un poquito complicado. Es decir, yo voy a llegar como a las 8:30 más o menos. Ah, no importa, acomódese nomás, total, que le demos una horita, Ok, dale, no hay perfecto. problema de tampoco. No, si nos reconectamos a las 8:30, por lo menos a las 1:30. Pues. Ya en verdad, lo que nos queda por hacer no es mucho. Es decir, tengo que mostrarte las tablas dinámicas, tengo que mostrarte el ordenar y filtrar y los gráficos e imágenes. Eso es lo que nos falta. Ah, eso es lo Yo único que, creo que ok, con las tablas dinámicas nos vamos a echar como una hora, más o menos. ok. Y con el ordenar y filtrar,
como media hora. Es decir, eso lo podemos ver en una clase. Que sí. Si llegamos a las 8:30 de la mañana, Conectarlo. podemos Listo. conectarlo. Igual ahí me avisa si es que llega, si es que va a estar un poco más tarde Sí, yo te estoy mañana avisando. para no venir tan apurado. No, sí, yo te estoy avisando. De todas maneras, Ok, por mí no te preocupes, podemos incluso arrancar un poquito más tarde y ver aunque sea una hora, pues, no tengo problema. ok. Lo importante es que avancemos. Sí, eso es lo importante. Muchas gracias, profe, por entender. No, tranquilo. Entonces, bueno, Lucas, hasta mañana, que descanses. Muchas gracias. Igualmente, en la cocina ahora. Cocina Bueno, un chao. poco. Chao.